tema que quiero compartir es trabajando en equipo, trabajando en equipo. Veo, veo muchos o algunos matrimonios muy jóvenes, veo otros que creo que todavía no se han casado, por la edad que les veo la sonrisa, ¿verdad? También. Entonces, bueno, son indicativos de, de algo muy bonito, ¿verdad? Pero fíjense que es importante trabajar en equipo. Todos de alguna manera hemos sido confrontados con las cosas que nos suceden en la vida y el Señor nos enseña algo muy especial para nosotros como matrimonios, que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Eso es algo que todos, la persona más grande que tenga en el cristianismo y sus años ya de cristiano, o el que tenga apenas recién días de cristiano, más bien de casado, sepa que aprende a trabajar en equipo. La Biblia dice, vamos al libro de Mateo, capítulo 19, como nuestros versículos claves. Dice Mateo capítulo 19, en el verso 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí el Señor está hablando exactamente de trabajar en equipo. Ya no son dos, ahora son uno solo. Esa es la gran maravilla en el matrimonio. Esa es la gran maravilla del matrimonio, que el Señor nos manda que aprendamos a trabajar exactamente en equipo. Y luego vayamos a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, dice en el verso 9, Eclesiastés 4, perdón, Eclesiastés capítulo 4, en el verso 9, mire lo que dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Satanás, mis hermanos, vino a destruir toda la obra hermosa de Dios en el matrimonio. Vino a corromper completamente todo el significado claro y perfecto del matrimonio, de la unión entre un hombre y una mujer. Hoy día, todas las situaciones en las que se encuentra un matrimonio o a los que se enfrenta un matrimonio, lo que vemos que altera la idea de lo que es un matrimonio, podemos darnos cuenta de cómo el enemigo está trabajando para destruir la idea fundamental de un matrimonio. Claramente, hay personas que dicen, yo no quiero eh, el matrimonio, no me quiero casar por lo que vieron, por el ejemplo de los padres, por el ejemplo de los tíos, por el ejemplo inclusive de alguien en la iglesia cristiana. Dijo, no, yo no me caso, porque para eso, casarse para eso, no, mejor así me quedo. Hay muchas ideas contrarias a la verdadera relación del matrimonio. Y claramente la Biblia nos dice aquí, porque si cayera el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Hermanos, la situación en una pareja, cuando deciden separarse, cuando deciden no caminar juntos, cuando deciden inclusive divorciarse, ese no es el plan de Dios, mis hermanos. No es el plan correcto de Dios. La Biblia nos enseña entonces que podemos y debemos trabajar en equipo, ¿sí? Para que hagamos fuerte, para que hagamos fuerza en los embates a los que todos los días nos estamos enfrentando, ¿sí o no? Entonces, muchos de nosotros hemos sido vencidos por el individualismo, porque no queremos trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo. Hay muchos de nosotros que fuimos educados de una manera
por lo que vimos en nuestros padres. Si es que algunos no, los tuvieron, pero la imagen que nosotros vemos en lo que fueron nuestros padres no es nada comparado con lo que Dios quiere que seamos como matrimonio. Entonces, claramente cuando nos casamos, venimos arrastrando la forma en la que yo fui enseñado de cómo debe de ser un matrimonio. ¿Y qué pasa? Cuando yo me caso, pues ándele, que empezamos a agarrarnos, empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque ella tiene una forma, él tiene otra forma. Y cuando estamos en el matrimonio, ustedes saben que es el momento en el cual empiezan a salir truenos, centellas, cohetes y todo por haber. Y ahí está el castillo, ahí en la casa, porque la esposa y el esposo están en conflicto serio. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Que no permitimos trabajar en equipo, que no aprendemos de que la palabra del Señor nos enseña exactamente que dos son mejor que uno. Está hablando de la relación entre un hombre y una mujer. ¿Por qué pueden ser dos mejor que uno? Exactamente nos da la idea clara del por qué. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque hay mejores cosas cuando trabajamos en equipo, ¿sí o no? Hay mejores cosas cuando nos aprendemos a ceder nuestro territorio como los hombres y el territorio de la mujer y dice, ok, vamos a trabajar en equipo. A lo mejor algunos, veo que a lo mejor no traen a su esposa por diferente razón, no está o ya no está con ustedes, o ya no está el esposo, no es cristiano, o él ya partió, no sé, diferentes razones por las que no está el compañero o la compañera aquí. Pero dice la escritura que son mejor dos que uno, porque, hermanos, cuando alguien está solo, cuando cae, no habrá segundo que le levante. Hay muchos matrimonios entonces que pueden ser lo contrario, que ven a su pareja, ven a su esposa o ven al esposo caído y no lo levantan. No, pues eso te pasa por no someterte. Eso te pasa por andar en lo que andas, por no obedecer, me dicen. Y empiezan el conflicto de emociones, en el conflicto de sentimientos. Dice claramente aquí, pero también dice, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Está hablando de conflictos, de enemigos que se confrontan. Cuando estamos unidos, mis hermanos, el Señor a través de la sabiduría de Eclesiastés nos enseña que deben de trabajar o debemos de trabajar en equipo, porque los que van a prevalecer son los dos. Uno solo va a perder. Dos le pueden resistir. ¿Cuántos han sentido ese equipo trabajando ahí en casa? Tremendo, es una bendición, pero no ha sido fácil, mis hermanos. Seguimos trabajando para que nuestro equipo, para que este que está a un lado es tu equipo, ella que está a un lado mío es mi equipo, trabajemos, porque debemos de prevalecer. Entonces dice al final, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahí está, mis hermanos, Dios obrando como el tercer cordón para soportar, para sostener. Y saben qué importante es aprender a trabajar en equipo. Muchos de ustedes, muchos en ocasiones, en áreas muy profundas, no sabemos trabajar en equipo. No hay comunicación. ¿Sí? No hay relación íntima inclusive, ¿sí? Porque por diversas razones. Pero la Biblia es clara, mis hermanos. Si aprendemos a trabajar y a entender que dos son mejor que uno, es importante entonces que aprendamos a trabajar en equipo. ¿Qué problemas se da cuando alguien decide no trabajar o cuando alguien no quiere trabajar en equipo, verdad? ¿Cuándo está la mujer
ahí jalando sola, tiene que hacer las cosas sola, tiene que enfrentar ahí al de la renta sola, tiene que ir a pagar eso sola, porque el marido pues no se aparece, no puede, y él no quiere afrontar eso, y le dice, tú hazlo, mujer, yo aquí, ese es un asunto tuyo. Y no, mis hermanos, ese equipo, ese asunto y todos los asuntos de la casa son de los dos. ¿Sí entendieron? Todos los asuntos del hogar son de los dos. Pero Satanás ha venido y te ha plantado su semilla maligna para decirte que hay áreas en las que solo ella, áreas en las que solo él, ella no tiene que meterse, él no tiene que meterse. Y no, hacemos esa manera de construir nuestro matrimonio de una manera incorrecta. Y no es la bendición de Dios en el hogar. No es una bendición en nuestro matrimonio. Hay problemas serios cuando alguien decide o cuando alguien no quiere verdaderamente trabajar en equipo. No es más sabio ser individualista, desde luego que no. Y bueno, recordé algunos deportistas muy renombrados que algunos podemos conocer. Por ejemplo, había un jugador de la NBA muy famoso que era Allen Iverson. A lo mejor algunos lo conocen. Bueno, y si no lo conocieron, pues era un chaparrito, pero era tremendo jugador. Él se le metía por todos lados a todos y era tremendo encestador, canastero a más no poder. Pero llegó un momento en que tuvieron que correrlo del equipo porque no sabía trabajar en equipo. Había logros temporales, pero no los logros que debería tener como equipo, porque esa persona estrella no sabía trabajar. ¿Sí? Ahora, hay uno que se llama Zlatan Ibrahimovic, es un jugador de fútbol, soccer allá en Europa. Era exactamente, tiene un carácter terrible con sus compañeros de equipo, con todos los contrarios, de luego no se diga. No aprendió a trabajar en equipo. Era un genio tomando la pelota, pero no sabía trabajar en equipo. Eso simplemente le llevó a no cumplir los propósitos o las metas que el equipo podía haber logrado si hubieran trabajado en equipo. Maradona fue uno de esos genios de fútbol que no supo trabajar en equipo. Siempre buscó ser la estrella. Y sabes, bueno, Kobe Bryant, por ejemplo, otro jugador de la NBA, ¿verdad? Ese sí lo conocemos porque somos más jóvenes, ¿verdad? Entonces lo conocemos. La mamba negra le llamaban, ¿no? Era tremendo jugador. Pero también él quería que todos trabajaran a, a, su, a su nivel. O sea, que todos trabajaran para él. Y cuando contratan a un hombre llamado Shaquille O'Neal, ¿cuántos se acuerdan de ese? De ese todavía, ¿verdad? Sí nos recordamos. Gigantón. No estuvo de acuerdo. Va y se pelea con los directivos de su equipo, de los Lakers. ¿Por qué? Porque le están poniendo un rival. O sea, ¿te imaginas? Si ellos aprendieron a trabajar en equipo en algunos momentos, lograron los campeonatos, lograron ser de los equipos más tremendos. Pero no duraron mucho tiempo, mis hermanos. Empezaron a echar chispas, empezaron a tener todos esos conflictos de estrellitis, de individualismo, y no se soportaron y tuvieron que cortar por lo sano. Gentes que no sabían trabajar en equipo. Y ahora ustedes conocen a Michael Jordan, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí, hasta tenis traemos de Michael Jordan. Bueno, yo no, pero los jóvenes. Bueno, él dijo en una ocasión, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. O sea, ¿qué es mayor? ¿Ganar un partido o ganar un campeonato? Pues ganar el campeonato. ¿Qué es mejor para un matrimonio? Unas pequeñas victorias que, que no son mayores, o verdaderamente triunfar con un matrimonio gozoso, feliz, trabajando en equipo. Es mayor. Y lo que nos espera es trabajar en equipo.
Hay en ocasiones, siempre, fíjense cómo somos. Cuando vienen los mundiales del fútbol, pues siempre lo único que podemos aspirar como mexicanos es a ilusionarnos que nuestra selección va a llegar creo que al cuarto partido, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos desilusionados, mis hermanos, porque nuestra selección, como en anteriores tiempos, está por la calle de la amargura. Y no hay nadie que la gente diga, no, pero está fulano de tal ahí en la selección. Y con ese, ¿crees que un solo jugador va a ser capaz de cumplir el propósito como equipo? Claro que no. Y yo recuerdo cuando yo me ilusionaba, está Hugo Sánchez, va a jugar a la selección, con ese vamos a ganar. No hay nadie, mis hermanos, que por un jugador se gane un campeonato mundial, desde luego. Entonces, cuando nosotros no entendemos que no descansa en una sola persona el éxito, sino en el equipo, que ahora somos el matrimonio en el cual Dios está queriendo obrar, Dios está queriendo sanar, vamos a lograr, mis hermanos, los propósitos de Dios. No podemos estar esperanzados a que, bueno, pues él que lo haga, bueno, pues ella que lo haga, o no podemos estarnos peleando sin llegar a un acuerdo. Entonces, es importante. Vayamos a Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Qué importante, mis queridos amigos, es trabajar en equipo, ¿verdad? Ahora, ¿quién es tu equipo? Tu esposa. Si está ahí a un lado de tu esposa, dile, tú eres mi equipo. Tú eres mi esposa, dile a él, tú eres mi equipo. Y no nos vamos a pelear. No vamos a discutir. Vamos a trabajar en equipo. ¿Cómo se llama tu equipo? Los victoriosos, los vencedores. ¿Cómo se llama tu equipo? Los aleluyas, eh, los, los tremendos. ¿Cómo se llamará tu equipo? A través de la vida, de tu matrimonio, a lo mejor pudieras ponerle un título a tu equipo, ¿verdad? Dice, oh, la verdad que hemos batallado y hemos luchado y el Señor nos ha fortalecido. Entonces pueden ser los victoriosos, los vencedores, ¿sí? Los santos del Señor. ¿Cómo pudieras ponerle a tu equipo? O pueden ser los derrotados, los afligidos, los dudosos, los inseguros. ¿Los qué? ¿Frustrados? Oiga, ¿y cómo ven? Los frustrados, ¿sí? Los amargados, los negativos. ¿Cuántos son de los equipos negativos? ¿Del equipo negativo? No, ¿verdad que no? ¿Cuántos son del equipo amargados? No, claro que no. ¿Cómo cree? Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu equipo? ¿Sabes quién es la que o el que verdaderamente dice cómo está tu matrimonio? Es tu compañero, es tu compañera. Si le preguntan a tu esposa, bueno, te preguntan a ti, varón, siempre, como que esa es la idea. Le preguntan a él, ¿cómo está tu matrimonio? Y él dice, bien, 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 ahí vamos, vamos bien. Y ella, no, mijo, no estamos bien, no digas eso. Y tú la volteas, por favor, cállate. No, no estamos bien, si nos están preguntando, ¿para qué echas mentiras? Y aquí delante del pastor, vamos a decirle cómo estamos. Delante de los amigos, vamos a decirle, ¿verdad? Y ya cuando empiezan a platicar, no estaba nada bien. Había problemas serios, había problemas de comunicación, había problemas de relación. Y dice la palabra aquí en Colosenses capítulo 3, en el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense, ese es el primer requisito, mis hermanos, para un matrimonio eficaz. Un matrimonio que aprenda a trabajar en equipo, que la palabra de Dios more. Cuando tu matrimonio empiezas o en tu matrimonio empiezas a sacar la palabra de Dios
y pones tus conceptos, tus ideas, pones lo que te pasó hace muchos años y que siempre lo recuerdas en la plática y siempre le dices a él, yo me acuerdo todavía cuando me engañaste. Bueno, pero ahora ya estamos en Cristo, ya nos perdonó, ¿verdad? Y dices, mija, ¿para qué sacas eso? Y ahí está recordando los pasados heridos y dices, eso ya no debe de ser entre nosotros. No debe de abundar el chisme, la murmuración, el pleito, el enojo entre vosotros. ¿Qué es lo que debe de abundar en nuestro corazón? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos, nos hace un verdadero equipo. Es clara la palabra. Dice, porque la palabra de Cristo more en abundancia. Mis hermanos, cuando la palabra de Cristo, cuando la leemos, cuando tú eres un hombre de estudio de la palabra, de la lectura de la palabra, de escuchar mensajes que edifiquen tu vida y no que te claves ahí en la televisión y ves todas las series de Netflix y ves una y te clavaste tanto que hasta las 2 de la mañana terminaste de ver una serie. ¿Cómo le llaman? ¿Etapas? ¿O cómo se llaman? Temporadas. Una sola temporada te la aventaste en una noche. Hermanos, van a arreciar, van a venirse los problemas y la palabra de Dios no es tu soporte. No abunda en tu corazón. Por lo tanto, vas a sacar en los problemas lo que hay en tu corazón. Toda la amargura, todo el resentimiento, todo tu odio, porque Satanás está encargándose, ¿sí? De que si no ve la palabra de Dios en tu corazón, él va a poner su semilla de dudas, de rencores, de odios, de resentimientos y de todos los nombres de equipos que mencionamos negativos aquí. Ahí los va a poner. Y cuando ya habías pasado por esa etapa, cuando la palabra de Dios no mora en tu corazón, Satanás la pone otra vez, saca esa tapa ya del olvido y te la vuelve a poner. ¿Te acuerdas cuando tu mujer te engañó? ¿Y qué tal si te está engañando otra vez? Ella dice que va a la iglesia, pero ¿qué tal si no está yendo? Pero como la palabra de Dios no mora en tu corazón, entonces dices, ¿así verdad, diablo? Sí, checa dónde anda tu mujer. Y empiezan los conflictos. Y cuando llega ella, bien feliz de la iglesia, ay, sí, te crees mucho, ¿verdad? Porque vienes muy contenta. De seguro, ¿a quién viste? Dime. Bueno, pues estaban todos los hermanos ahí. No, dime la verdad. ¿Por qué? Porque no abunda la palabra de Dios en su corazón. Entonces, abunda todo lo contrario a la palabra. Y el enfoque claro del Señor Jesús aquí en este versículo es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué dice? Exhortándonos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Ahora, ¿quién es el más próximo en tu corazón? ¿Tu esposa? Exhortándonos, animándonos, ¿sí? Enseñándonos la palabra. Y esa es una de las maneras en que un matrimonio puede caminar firme y puede aprender a trabajar en equipo. A todos mis queridos amigos y hermanos, todos sabemos y entendemos los problemas que se ocasiona, ¿sí? En un matrimonio, ¿sí o no? Todos hemos pasado por diversidades de problemas. Pero dice la escritura, y sigamos leyendo, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Fíjense, vean ustedes esta palabra, enseñándonos y exhortándonos. Quiere decir que ambos, esposo y esposa, tienen el deber de enseñarse y exhortarse. Y el hombre que no entiende va a decir, tú mujer, cállate. ¿Quién te dijo que tú me puedes hablar así? ¿Y tú quién te crees para decirme lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues es que somos un equipo, ¿no? No. Y empieza él a sacar su vociferío porque él se siente que él no es de ese equipillo. Él está en las alturas porque él sí estudió. Y tú, mujer,
ni la primaria terminaste. Bueno, déjenme decirles las humillaciones que se dan en el matrimonio, ¿sí o no? Algunos no me digan, pero las conocemos muy bien. Humillamos a nuestra pareja, la hacemos sentir menos porque lo que tratamos es de no trabajar en equipo. Y claramente aquí nos enseña que debemos de enseñarnos, exhortándonos, ¿sí? Y enseñándonos la palabra de Dios unos a otros. Hombre, debes de saber lo que dice la Biblia para que hables de ella a tu equipo. Esposa, debes de saber la palabra para poder hablarle a tu equipo. Escucho por ahí las historias terribles de un entrenador, llamado La Volpe. Creo que estuvo entrenando a las Chivas, ¿no? Fue entrenador de las Chivas también. Dicen que era terrible en los medios tiempos. Cuando iban los jugadores a descansar, que les decía hasta de lo que se iban a morir. Igual que el Tuca Ferretti. Qué carácter tan terrible tenían esos hombres, ¿no? Ahora, esos son poquitos de muchos que conocemos. Pero se decía que cuando ellos llegaban al medio tiempo a descansar, les empezaba a decir hasta de lo que se iban a morir. Les recordaba el 10 de mayo y el 15 de septiembre y les recordaba el día de Navidad y todos los recuerdos se los traía ahí. Y porque son una bola pensando que eso les iba a levantar el estímulo para sacar adelante el segundo tiempo. Claramente, estamos hablando de gente que no conoce de Dios. ¿Qué va a decir alguien que no conoce a Dios? Fíjense bien, muchos de nosotros en los enojos, en los conflictos en nuestro matrimonio, sacamos lo que no es de Dios. Herimos porque no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la palabra de Dios, mis hermanos, cuando la enseñamos, cuando animamos, cuando la hablamos a nuestra pareja, a nuestro equipo, llámese esposa, llámese hijos, produce sanidad, produce una paz, mis hermanos, que muchos ya la hemos experimentado, pero tenemos que aprender a vivir, no solamente ocasionalmente, una paz que puede terminarse rápidamente si no permanecemos en la palabra. Por eso debemos de permanecer en ella, porque ella, cuando nos exhortamos y nos animamos, produce sanidad. Cuando hemos cantado ahorita un canto de adoración que dice: ven y sana hoy mi ser, yo confío en tu poder. Yo quiero que el Señor sane muchas cosas en mí. Oigan, yo necesito que el Señor siga trabajando. Hay veces que mi esposa y mi equipo me dice: ¿sabes? Tú tienes algo. Necesitas comportarte de esa manera. Mira, necesitas hacer así. ¿Yo? Pero si soy pastor. Pues precisamente y mayormente tienes que portarte mejor. Bueno, me cala lo que me dicen, no me gusta, pero eso es para mi bien. ¿Te han dicho cosas en tu equipo que no te gustan, verdad? Y no te siente bien. Ahora, también cuidar cómo decimos las cosas, desde luego. ¿Sí? ¿Cuál es el por qué lo decimos? ¿Para qué lo decimos? ¿Para hacer enojar? ¿Para salir y seguir en el pleito? ¿O porque si hablamos la palabra, mis hermanos, con ese corazón de enseñar y con ese corazón de exhortar, porque la exhortación es para regresar al camino correcto, a la línea correcta? Cuando usamos la palabra correctamente, mis hermanos, produce esto: sanidad, paz, gozo, firmeza en un matrimonio. Y van a venir y vendrán los embates diarios, los conflictos en problemas, pero un matrimonio que se exhorta con la palabra, que se anima con la palabra, es un matrimonio sólido. Y sabes, de esos matrimonios queremos en la iglesia. Matrimonios sólidos. Voltea, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo está tu equipo? ¿Bien? ¿Trae puesta la camiseta?
Pero mira lo que dice la Biblia, todavía no terminamos. En Colosenses 3:16 estamos ahí. Acuérdate que dice exhortándonos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. O sea, no es algo individual. Fíjense, no es algo en lo que yo en mi vida espiritual no le tengo que decir nada a nadie. Mi esposa que, mi esposo que, yo oro y allá solito. No, es algo que la palabra de Dios nos enseña a compartirnos mutuamente. No podemos vivir solos porque dos son mejor que uno. ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo está el hogar? Cuando está dividido, mis hermanos, las cosas no están caminando bien. Y en lo espiritual, déjenme decirles, ay, Satanás va a buscar la oportunidad de meterse, de destruirte y de matar tu matrimonio, como ya lo ha logrado en muchos, por no perseverar en exactamente la palabra, porque dice aquí, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Debes de compartir la vida espiritual, debes de hablar la palabra de Dios con tu esposa. Esposa, debes de hablar la palabra de Dios con tu esposo. Yo me acuerdo cuando yo iba con el hermano Pablo, un americano que algunos a lo mejor lo han escuchado ese nombre, era un misionero que teníamos, que iba a la iglesia en Colón con nosotros, y ese hombre no hablaba otra cosa más que la Biblia. No hablaba otra cosa más que la Biblia. No tenía otro, era de los pocos misioneros americanos que yo decía, mis respetos. Jamás vino para enseñorearse, jamás vino para tratar de sacar dinero, ni siquiera, no, absolutamente nada. Le conocíamos que era de un corazón tan noble, mis hermanos, que su única ropa, escuchen, la única ropa que él tenía era un overol. No tenía más. Creo que tenía dos overoles. Lavaba uno y se ponía el otro. Se ensuciaba uno y agarraba el otro. Era toda su ropa, ¿sí o no? Mi esposa aquí está de testigo, que no puedo echar mentiras. Siempre andaba con su overol y un folletito que decía aquí, Dios tiene un plan para ti. Y ahí andaba, ya era un señor grande, ya, estoy hablando de 70, 80 años por ahí, y él andaba en misiones y nosotros duramos mucho tiempo saliendo con él a predicar el mensaje, pero siempre fue un hombre que hablaba la palabra. Y cuando yo siempre salía a misiones con él, Chuy, ven. Bueno, no me decía Chuy, me decía Choy, así medio agringado, ¿no? Ven, ven, por favor, siéntate. Nunca aprendió bien el español, siempre fue mocho en su... Y murió él y nunca aprendió bien el español. Tenemos, ¿qué dijo hermano Pablo ahí? "Oh, hermano, tú no entender nada." Y bueno, siempre era muy tremendo. Y nos éramos con mucha confianza, lo recuerdo con mucho cariño. Y decía, oh, Chuy, ven, siéntate aquí, por favor, por favor. Y dice, abre tu Biblia. Y empezaba, y me decía, a ver, hermano, ¿dónde? Y la empezaba a abrir y dice, oh, mira, y empezaba bombardearme con la palabra, no tienes idea. Fue una experiencia, mis hermanos, que yo cuando llegaba, fíjense, éramos novios, mi esposa y yo, cuando yo llegaba con ella, yo me la bombardeaba también con la palabra. ¿Sí o no? Llegaba ahí a la casa a echar lío. ¿Y qué hablar de nosotros? Que te amo, mi amor, te extrañé, que no puedo vivir sin ti. ¿Cuál? Le hablaba la palabra, déjame decirte algo, mi hija, y le empezaba, pum, ¿sabes qué? La palabra, y ella bien así, mira, me la tenía, pero si bien emocionada, ¿sí o no? Bueno, es que ella veía que yo, y me decía, verdaderamente vienes de con el hermano Pablo, ¿verdad? Porque yo le hablaba la palabra así como, bueno, aparte la revelación que Dios hablaba a mi vida, pues, ¿no? Yo le decía, no, mira, mija, ¿sabes qué? Es que la palabra del Señor, vamos a orar por eso, mira. Y empezaba y mi esposa, siempre que anduve con ese hombre, fue escuchar, crecer bajo los designios de la palabra del Señor. Y algo que maduró mi vida fue eso, que me dio un crecimiento espiritual, que yo lo noto en mí. Fue las bases que el hermano Pablo sentó a través de la palabra de Dios.
Cuando tú le hablas la palabra a tu equipo, oh, mis hermanos, tu equipo va a florecer, tu equipo va a ganar el campeonato. ¿Qué tal? Tu equipo va a florecer, tu equipo va a salir adelante. Y sí, si hay algún un signo de divorcio, de separación, espérate. No te adelantes. Dale la oportunidad por tu bien, no por Dios, porque Dios no necesita oportunidades, sino por tu bien. Date la oportunidad de creer en la palabra, de cimentar una vez más, escucha, tu matrimonio, tu equipo en la palabra, y vas a ver cómo todo de signo de divorcio, de separación, de adulterio, tu marido va a cambiar, tu mujer va a cambiar, va a florecer a través de la enseñanza, de la exhortación de la palabra, el uno al otro. Por eso dice que no respondas con ira, sino detén tu respuesta. ¿Sí? Porque dice la blanda respuesta quita la ira. O sea, son mandamientos claves para que el equipo funcione bien. Porque no, tampoco debemos de vivir en terror en el matrimonio, en la familia, no debemos de vivir en temor, sino en amor, porque amor nos ha llamado el Señor a vivir. Entonces, nuestro equipo, fundado en la palabra, dice aquí, entonces, exhortándonos, Colosenses 3:16, estoy ahí. Colosenses 3:16, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Cuáles son las palabras que le dices a tu esposa? ¿Palabras que la edifican? ¿Palabras que la hacen sentir bien? ¿O palabras que le afectan en su autoestima? Ay, mujer, mira, todavía con esos guaraches, no puedes quitarte esos guaraches, parece la India María, mija. Ya quítate eso, ya. Ay, mijo, es que no he tenido tiempo de ir a comprar unos, no. Ya, no, siempre bien guandajona tú. No, yo ya me voy, ahí te dejo, y ahí. O sea, palabras hirientes o no, mujeres. Y cuando al hombre le dicen, ay, mi hijo, ya baja esa panza, mira nomás. Ay, ya bájale los tacos. Ponte a hacer ejercicio. ¿Verdad que sí les dicen algunos? Entonces, hay que cambiar la estrategia, mis hermanos. Ahora, yo entiendo cuando lo decimos, la manera es lo que cuenta, ¿no? La forma, el efecto que le ponemos, el chanfle que le ponemos a las palabras, ¿sí? Porque dicen, no, eso que me dijo, la verdad, sí estaba enojado cuando me dijo eso. Y eso me caló. Gordito, pero siempre te lo he dicho, mijo. No, pero es que, ¿sabes? Me dijiste gordo y yo sentí que llevaba chanfle. Y eso sí me caló. ¿Sí o no? Gordo te lo dijo, ¿sabe cuándo te lo dice? Y está, no hay problema. Pero el efecto que tú le pones a lo que dices, eso es lo que crea ese efecto en tu corazón que duele, que daña y que hay una herida ahí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? El amor entre nosotros, ¿sí? Hablando entre nosotros con cánticos, con salmos e himnos espirituales, edificándonos en toda la palabra. Que no haya otro vocabulario mayor en nuestro hogar, en nuestro equipo, que hablarnos la palabra del Señor. ¿Por qué no les dejamos como tarea, Pastor Sergio, que cada día se compartan un versículo el uno al otro? Que cada día se puedan compartir un versículo, que ella vaya y busque. Ay, ya viene, ya va a llegar mi marido, a ver, déjame. Pero digo, versículos que edifiquen también, ¿verdad? No vaya a decir, y Judas se ahorcó. Ay, no. Déjame de compartirte otro versículo, mico. Ve tú y haz lo mismo. Ay, no. No. O sea, no se trata de utilizar la Biblia contra el enemigo, sino busquen versículos que sean edificantes, que ustedes puedan ver, Dios me habló en este versículo, un salmo, una palabra de un salmo. Ay, entonces empiezas tú, mi hijo, ok, déjame compartirte este salmo. Y si yo estoy
alguna manera no entiendo bien, tú dime, sí, yo estoy bien. Entonces le empiezas tú a compartir algo sencillo, no tiene que ser una revelación teológica ni escatológica de la segunda venida de Cristo, sino algo que sea una bendición. Mira, déjame compartirte esta promesa. Y empiezas a compartir. Eso es todo lo que te voy a decir, mijo. ¿Y tú qué tienes para tu equipo, mijo? Yo tengo esto, mira. Y empieza él. Dense a la tarea de animarse, de exhortarse a través de la palabra de Dios. ¿Qué va a producir, mis hermanos? Debe de producir sanidad, paz. Y sabes, toda dolencia, todo lo malo que pudiera haber en el corazón de él o de ella, el Señor va a ir sanando. Va a ir sanando. Un corazón sanado, mis hermanos, es un corazón que bendice. Entonces dice aquí la escritura, estoy en Colosenses 3:16, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que a tu equipo lo tienes que edificar en Cristo, ¿sí? Romanos, vayamos al libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo, Romanos capítulo 15, perdón, versículo 4. Romanos capítulo 15, verso 4 al 6 dice, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de qué. Fíjate lo que producen las escrituras: consuelo, fortaleza, fe. Tu equipo debe de caminar en fe. Yo sé que todos quieren lograr algo, pero no lo busques lograr en tus fuerzas. Eso lo buscan los que no conocen al Señor y solo se van a frustrar porque van a quedar endrogados y van a quedar embargados y van a quedar empeñados. Pero los que aman al Señor y los que guardan su palabra, mis hermanos, el Señor fructifica nuestros matrimonios, ¿sí? Él tiene control de todas las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. Actuemos en alimentar la fe a nuestro equipo. Por eso dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia. Ay, bueno, ya pues, rápido, pero ya rápido. Yo necesito paciencia, Señor, pero ya, me urge. No, un corazón afable, ¿eh? Un corazón paciente. Yo creo que muchos necesitamos ese corazón, ¿verdad? Yo en algunas cosas sí necesito, porque hay veces que mi equipo me dice, hey, calmado, sí vamos a llegar, no te aceleres, bájale la velocidad, sí llegamos. Y yo ya, no, 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 ¿tú qué sabes? No, ¿cuál que es? Somos un equipo y le tengo que bajar a mi, a mi estímulo emocional y, ok, sí llegamos. Ya dijo que sí llegamos. No importa si llegamos a la mera hora, cualquier cosa. Pacientes. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Pacientes. Estamos trabajando en la paciencia, ¿verdad? Pero bien que cuando van al hospital, sí son pacientes, a fuerza. Te esperas 3 horas, 4 horas, 5 horas y más si vas al seguro social, ¿verdad? Eres paciente. Pues sí, eres un paciente con tu fichita de 55. Bueno, mira lo que dice entonces. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación. ¿De qué, mis hermanos? De las escrituras. ¿Qué produce la palabra de Dios en un matrimonio, en un equipo? Paciencia, consolación.
¿Está algún afligido? Oren entre vosotros, que la palabra de Dios sea la fuente principal de toda consolación entre nosotros. Me siento mal. O sea, quiere decir que el hombre tiene que decirle a su equipo cómo se siente. Y que la esposa debe decirle a su equipo lo que le está pasando en su corazón. Porque a través de ello puede haber mutua consolación en la palabra del Señor. Paciencia y consolación, dice entonces, de las escrituras. Por eso dice ella que la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva. Claro, alguien la puede leer y no, pues yo no le entendí nada. Yo la verdad no sé qué onda. Yo no sé ni qué leer. No le entiendo nada y la dejan y la olvidan. Pero alguien ha habido de la presencia, de querer cambiar, de querer mejorar su equipo, lo va a leer y decir, Señor, empieza, enséñame, dime qué debo de hacer a través de tu palabra. Y empiezas a leer los evangelios, empiezas a leer la tarea que te dejaron aquí en la congregación y tú empiezas a meditar en ella, a rumiar la palabra de Dios una vez más. A ver, ¿qué dijo el pastor? ¿Por qué dijo eso? A ver, vamos a poner la predicación para ver qué es lo que quiso decir. Y empiezas a llenarte de ella. ¿Y qué va a haber? Paciencia y consolación en las escrituras. Tú como hombre necesitas paciencia, ¿sí o no? Pero también necesitamos consolación. Tú como mujer necesitas paciencia, ¿verdad? Y consolación de Dios. Pues mira lo que dice entonces de las escrituras. Y tengamos esperanza. El Señor es nuestra esperanza. Allí están puestos nuestros ojos. Un matrimonio, un equipo que trabaja en orden, es aquel que confía, tiene esperanza. ¿Sabes qué, mijo? El Señor va a salir por nosotros. Y si aquella mujer está desesperanzada, dice, es que ya le he dicho una y otra vez, ya lo he perdonado 20 veces, perdónalo 21 veces. No, es que usted no sabe lo que me está pasando, usted no sabe lo que ha hecho. Entonces pon en práctica la palabra, porque la palabra jamás va a producir algo incierto, sino la palabra va a producir seguridad, consolación, paciencia en aquellos que la escuchan. Y si oramos conforme a la palabra, mis hermanos, nuestro matrimonio y nuestro equipo va a caminar bien, sólido. Entonces, sigue diciendo este versículo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué? Un mismo sentir. Mis queridos amigos, nuestro equipo no debe estar dividido. Ella no tiene que jalar para su causa, él no tiene que jalar para su lado. Un mismo sentir. ¿Cómo sería? ¿Han visto ustedes un volante con un automóvil con doble volante? Claro que no, tienen uno. ¿Por qué? ¿Y por qué no le ponemos dos? Uno para ella y otro para mí. Y ella que le dé para su lado y yo le doy para el mío. ¿Te imaginas? Sería loco, ¿no? Pues así están los matrimonios. Así de locos. ¿Por qué? Porque él le quiere dar para su lado, ella le quiere dar para el suyo y no se dejan. Es una cuestión de a ver quién, a ver de cuál cuero salen más correas. Y ahí está. Por eso son los conflictos. Pero por eso, mis hermanos, tenemos la palabra como ancla de nuestra vida que nos enseña a que a través de ella podemos caminar en un mismo sentir. Hay perdón en el matrimonio. Hay sanidad en el matrimonio. Podemos caminar, sí se puede, mis hermanos, caminar a un mismo fin. Entonces, os dé a vosotros, dice, un mismo sentir, según Cristo Jesús, no según los hombres. Porque ¿cuál es el pensamiento de los hombres, del psicólogo, del analista, de aquel que no conoce a Dios, pero quiere darte un buen consejo? Te va a decir, ya déjalo, ya abandónalo, ya mándalo a volar. ¿Sí o no? ¿Te la hizo? Pues tú hazle también. Tú hácela también, no te dejes. Esos son los conceptos. Pero dice aquí, mis hermanos, que haya un mismo sentir según que Cristo Jesús. Él es nuestro modelo clave, mis hermanos.
Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, podemos manejar nuestro matrimonio en un correcto sentido. Nuestro equipo va a trabajar. Hermano, no es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil? El matrimonio no es fácil. Yo lo sé, mi esposa lo sabe. Pero a través de... ¿Cuántos años tienes casado conmigo, mija? ¿36? Entonces yo también tengo 36, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hemos tenido muchas cosas muy hermosas, hemos peleado la buena batalla juntos, hemos llorado juntos, nos hemos afligido juntos, hemos hecho tantas cosas y ahí estamos. O sea, en un equipo que a través de la palabra, en un mismo sentir, mis hermanos, según Cristo, quien ha sido el ancla en nuestra vida ha sido Cristo Jesús. Pon tu enfoque, pon tu equipo mirando a Cristo, para que corras con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús. O sea, no veas a lo que están haciendo los demás. No veas que ya se divorció fulana. No veas que ya anda con otro marido, otro hombre fulano. Ya no veas que se desviaron. No veas, no pongas tus ojos ahí. Pon tus ojos en Cristo. Porque tu matrimonio debe de caminar en ese sentido, en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, mira lo que dice entonces aquí. Para que os dé vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz, ahí estamos. Tenemos que ser uno. Un equipo, mis hermanos. Tenemos que trabajar de esa manera. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las dificultades entonces, mis queridos hermanos y amigos y queridos matrimonios, y las luchas que enfrentan en la vida simplemente son oportunidades para que nuestro equipo, ¿sí?, se acerque más a Dios y también el uno al otro. No es para alejarnos. Satanás va a querer alejarnos. Entonces no debe de existir una rivalidad entre nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Qué ha pasado con equipos tan buenos, puras estrellas ahí, pero no llegan a concluir nada bueno? Porque todos están jalando para su propio rebaño, para su propia meta. No cumplen el propósito porque hay rivalidades entre ellos. Yo me acuerdo cuando veía unos partidos de los Lakers, pues veía al Shaq y veía al Kobe Bryant bien peleados. Y digo, ¿por qué? Porque uno le estaba opacando al otro y total, todo el equipo estaba yéndose a la borda. Pero cuando trabajaban de una manera que olvidaban sus diferencias y trabajaban en equipo, mis hermanos, no, pues ese gigante poste del Shaq, ¿quién lo iba a pasar? Nada más dámela, órale, la clavaba, pero sí, a ver quién se le acercaba, ¿no? Y lógicamente el otro, pues con sus habilidades elásticas, pues tremendos, ¿no? Y fue una época que marcó la diferencia, pero no debe de haber rivalidades entre nosotros. Escucha, ella no es tu rival, ella no es tu enemigo. Ella no es tu enemigo, él no es tu enemigo. Mateo capítulo 12, vaya rápidamente. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mira esta verdad tan importante. Escucha. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, ¿no? Ese estaba terrible, ¿no? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Y Belcebú era un ídolo, un dios que ellos tenían, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué? No prevalece. Jesús le estaba dando una verdad eterna. Les estaba diciendo, tontos, ¿cómo piensan que Belcebú va a sacar a mismo Belcebú? O sea, como decir, ay, ¿por
¿Qué? No entienden. O sea, imagínate, o sea, ellos le dicen, no, es por Belcebú que echa fuera a esos demonios. Y Jesús les dice, o sea, ¿cuándo han visto que el diablo se echa solo? Me reprendo yo solo, ¿qué? O sea, como diciéndole, piensen. Entonces, por eso les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalece, no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, ¿qué? Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Fariseos, les decía, ¿no? No es posible. Lo que les está diciendo Jesús aquí es que si alguien está dividido, no va a permanecer. Un matrimonio, por más elegante, por más fino, por más ganas, por más deseos que quiera, si no tiene el fundamento correcto, mis hermanos, que es la palabra de Dios en su vida, no va a permanecer. Se va a hundir, como todos los demás que no quieren seguir a Jesús en sus vidas, se van a hundir y no va a prevalecer. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Claro que no. Una casa dividida no puede permanecer. No puedes seguir adelante si tú no estás en unidad en tu matrimonio. Satanás va a procurar que todas las presiones de la vida, todo lo que te sucede, te dañen y dañen tu relación. ¿Sí? Pero Dios puede hacer que todas esas presiones de la vida te sirvan para crecer, para que tu equipo camine en la línea. Quiero invitarles que se pongan de pie.